presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Le doy gracias a todos los que se conectan allí, José, Patricia, Vilma, todos los que se están conectando a través de Karina Guidi Missions en Facebook. Gloria a Dios por eso, gracias, se lo agradezco de todo corazón para que ustedes puedan seguir pasándole esto a alguien más. Estamos estudiando el libro de Jueces, vamos a continuar hoy con el capítulo 5. Estoy fascinada con este estudio y lo estoy haciendo también los días domingo en inglés a un grupo de jóvenes. Amén. Entonces, esto es tremendo. ¿Por qué? Porque estoy viendo, me encanta enseñar a mí. Estoy viendo a los jóvenes, ¿verdad? Hasta animados, ¿no? Estudiando los domingos conmigo el libro de Jueces y ellos están entendiendo. Usted tendría que verle, hermanos, las caras. Estamos hablando preadolescentes, adolescentes, hasta más o menos los 15 años de edad. Y verles a ellos las caras, las expresiones, de estar ellos comprendiendo la Biblia y enseñándoles a través de este libro de Jueces justamente los ciclos de la vida del creyente en el pueblo de Israel reflejado. Y esto está siendo, wow, yo estoy viendo de impacto. ¿Por qué? Porque ellos, hermanos, son esa generación ahora, amén, a la cual nosotros tenemos que darle todo lo que le podamos dar. Es muy, pero muy importante. Yo tengo una pasión muy grande con el grupo de los jóvenes, con los niños. Y miren, si nosotros no nos esforzamos, no hacemos todo lo que sea posible para darle a ellos, amén, la palabra de Dios, como debe ser dada, ¿no? Y la interpretación, la revelación, la palabra del Señor, corremos nosotros el riesgo que entonces esta generación, que son estos jóvenes de hoy, lamentablemente crezcan sin conocer al Señor. Esto es lo que sucedió aquí en el libro de Jueces, que la generación que queda ahora, todos los padres, todos los ancianos, abuelos, todos ellos perecieron en el desierto. Ahora entonces Josué, Caleb, continúan, ¿verdad? Y entran a la tierra prometida con una nueva generación, que muchas veces le llaman la generación de Josué. Bien. Y Josué entonces cuenta ahora con una generación nueva de jóvenes. Todos jóvenes eran. Pero lamentablemente leemos las tristes palabras en el libro de Jueces, los primeros capítulos, diciendo que esta nueva generación no conocía al Señor. Entonces, yo pienso, ¿de quién era culpa que esa nueva generación no conociera al Señor? ¿Verdad? A pesar que sus padres habían visto los milagros, dice que esta nueva generación no conocían de los milagros del Señor, no conocían de todas las maravillas que el Señor había hecho por su pueblo. Y lamentablemente, mucha culpa de eso eran de sus padres, porque los padres, no sé hasta qué punto, tristemente fallaron en transmitirle a estos jóvenes la palabra de Dios, las obras del Señor, las hazañas del Señor. Entonces quedó una generación, ¿verdad?, de jóvenes ahora en la tierra prometida, pero sin Dios. Una tristeza, un desperdicio. Entonces el Señor, a través de Josué, ¿verdad?, le vuelve a dar la palabra, le vuelve a enseñar la palabra a toda esta juventud. Amén. Gloria a Dios. Thank you, Mandy. Amén. Y Sarita, Vicente, gracias. A ver, avisen a otros allí para compartir porque necesitamos nosotros entender. Este libro de Jueces nos ayuda a entender nuestras propias vidas, hermanos. Entonces, ¿qué sucede? Estos jóvenes ahora se encuentran en la tierra prometida, ya les fueron dadas todas sus tierras, sus herencias, a cada uno de acuerdo a cada una de las tribus de Israel.
ellos salen, ellos se empiezan a esparcir en la tierra de Canaán y se van estableciendo en diferentes regiones, depende de dónde les tocó su herencia. Cuando ellos van llegando a estas tierras y se van estableciendo, se encuentran con otros pueblos que estaban habitando allí. Pero el Señor ya les había dicho que tenían que echar fuera a estos pueblos. El Señor les entregaba a los enemigos en sus manos. Esto lo tenían que creer, amén. Así como el Señor nos entrega al enemigo en nuestras manos. Es decir, Él es el que nos da la victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. No es algo que tenemos que hacer nosotros. Es algo que lo hace el Espíritu Santo de Dios, amén, conforme a nosotros creemos en el sacrificio del Señor Jesucristo. Y entonces estas cosas son hechas por el poder de Dios. El pueblo entonces entra, pero lamentablemente ellos no empiezan a sacar a los pueblos, no empiezan a echar fuera a estas tribus. Y se quedan los jebuseos, se quedan los cananeos, se quedan los heveos, se quedan todos allí adentro. Y entonces empiezan obviamente a cohabitar. Empieza a haber relaciones entre estos jóvenes, jovencitas, entre unos y los otros. Hola, mamita. Y entonces empiezan a tener relación. Ya los pueblos anteriores que estaban establecidos allí, ellos empiezan ellos tienen sus adoraciones, tienen sus templos, tienen sus dioses, tienen a Baal, a Astarte. Ya están allí erigidos desde hace mucho tiempo. ¿Cómo entonces derribar todo esto? El Señor le había dicho al pueblo, ustedes tienen que ir y destruir completamente todos sus dioses. Y luego vemos una y otra vez las tristes palabras, y el pueblo hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Lo malo allí, no se refiere así a pecados cualquiera. Lo malo se refiere a la idolatría, porque la idolatría entonces es decir, ser infiel al Señor a través de la adoración de otros dioses. Ellos tenían entonces otros dioses. Gracias, Rosy, Juan Ricardo, Dios les bendiga a todos. Amén. Compartan esto con alguien ya. Entonces ellos tenían otros dioses ya levantados. Entra el pueblo de Israel, entran las tribus a establecerse y se encuentran con el Baal, se encuentran con Baalim, se encuentran con Astarte, se encuentran con todo esto ahí. Y el Señor les dice, derriben todo, echen fuera a estos pueblos. Entonces ellos no los llegan a hacer. Lo hacen sí con algunos, pero hay otros que no. Vio cuando nosotros en nuestras vidas, yo le explicaba así a los jóvenes ayer, cuando vemos victorias en nuestras vidas en diferentes áreas, pero queda algo allí donde ahí no hay victoria. Es como que pasa el tiempo y hay diferentes, como en aquel tiempo, entiende la parte espiritual, habían ciertos pueblos que eran mucho más difíciles de echar fuera. Sacaron a los heveos, sacaron a estos otros, pero de repente los jebuseos siguen allí en la tierra muy cómodos, muy establecidos, en su gran fortaleza, en medio de la ciudad de Dios, y ellos dicen, de aquí no nos saca nadie, ¿verdad? Entonces esto lo vemos en nuestras propias vidas. ¿Con qué? Con las obras de la carne, gloria a Dios. Y cuando nosotros entonces vemos las obras de la carne establecidas en nuestras vidas, vemos las obras de la carne, ¿verdad?, manifestándose, entonces reaccionamos. A veces reaccionamos con temor, a veces reaccionamos con pánico, con miedo, de diferentes maneras, con contracción de espíritu y arrepentimiento, muy bien. Pero entonces hay que hacer algo porque estas cosas siguen quedándose allí establecidas y cada vez se van haciendo más fuertes. Les había contado, los jebuseos pasaron mucho tiempo allí, pasaron los 400, 500 años en la ciudad de Dios establecidos en su fortaleza. Y nadie los había podido sacar fuera. Entonces, esto estaba influenciando muy fuertemente a toda esta nueva generación que poco o nada conocía del Señor ya. Entonces, hubieron momentos de arrepentimiento, sí hubieron momentos de arrepentimiento de parte del pueblo, pero otros pueblos, otras naciones, estas otras tribus seguían cohabitando juntamente con ellos. Y esto estaba trayéndoles todo tipo de problemas, ¿verdad? Bueno,
Entonces con esto, hermanos, vemos unas victorias y de repente vemos derrotas. Les había comentado acerca de ese ciclo que vemos aquí en todo el pueblo de Israel. Vemos el ciclo en el cual ellos arrancan, ¿verdad? Se meten en estas tierras, empiezan a cohabitar con otros pueblos, empiezan ellos a tomar costumbres de otros pueblos. Entonces el Señor tiene que obrar. El Señor les habla a través del ángel del Señor. Después empieza a establecer los jueces. El Señor, el pueblo empieza a clamar porque empieza a ser afligido grandemente por estos pueblos paganos que viven a su alrededor. Entonces la aflicción se empieza a hacer muy grande y el Señor es el que empieza a permitir que estos enemigos estén sublevando, controlando, esclavizando a su propio pueblo. El Señor lo hace ¿para qué? Para ver la reacción de ellos, para ver si ellos realmente se van a salir y si ellos de verdad quieren servir y adorar solamente al Señor. Cuando el Señor ve que esto no es así y ve que ellos al contrario todavía encima se juntan con ellos y hasta adoptan sus mismos dioses. El furor del Señor, la ira del Señor se enciende. Y el Señor permite que estos enemigos mantengan a su propio pueblo esclavizado. Cuando la esclavitud empieza a ser grande y fuerte, entonces el pueblo empieza a clamar y clama al Señor. Él clama y alza su voz y llora. Pero entonces, debido a la gran desesperación, no porque hubiera gran fe en el Señor, sino por la desesperación del pueblo, el Señor se compadece, gloria a Dios por eso, y entonces Él envía ayuda. Él envía ayuda de esta manera a través de un juez. Estos jueces también eran profetas de Dios, pero no se les llamaba profetas todavía porque el oficio de profeta en sí no había sido establecido, aunque todos estos hombres en sí eran profetas. Entonces se establece allí lo que es los jueces. El Señor levanta un juez y estos jueces eran guerreros, eran hombres de guerra, de batalla, de ejército. Estos hombres entonces el Señor los unge poderosamente con su Espíritu Santo. El Señor les da de todo poder, su gracia, fortaleza, ¿verdad? Son hombres dotados por Dios para entonces poder vencer a estos pueblos enemigos y que el pueblo de Israel entonces pueda vivir, moverse allí en la tierra de Israel, en la tierra de Canaán con libertad. Comienzan a ganar entonces batallas, empiezan a haber victorias, algunas victorias. Cuando el pueblo entonces tiene estas victorias, amén, a través de este juez que el Señor levanta, el Señor le da al pueblo un tiempo, años en realidad, lo vamos a ir viendo, ya lo empezamos a ver, años de reposo, amén. Y este tiempo de reposo es un reposo del enemigo. Así a veces estamos nosotros también, hermanos. Tenemos momentos de esclavitud, clamamos a Dios, ¿no? El Señor entonces nos ayuda, nos liberta, nos levanta y tenemos un tiempo de descanso, de reposo espiritualmente en la que el enemigo no tiene tanto control sobre nuestras vidas. ¿Amén? Y de eso se trata, de mantenernos viviendo de esa forma. Entonces, cuando el pueblo empieza a experimentar esa libertad, en algún momento el juez muere, porque eran hombres. Y estos hombres en algún momento se mueren. Cuando este juez muere, el pueblo empieza a descender espiritualmente y comienza a volver a hacer las mismas cosas que hacía antes. Porque sin un liderazgo correcto, el pueblo perece, hermanos. Entonces, cuando el pueblo comienza en las mismas andanzas, comienza a adorar los ídolos de los otros pueblos, a hacer lo malo delante del Señor, entonces el Señor permite una vez más que estos otros pueblos tomen control, ¿verdad? Y queden esclavizados por un periodo de tiempo, años, muy triste. La aflicción era muy pero muy fuerte y entonces como otra vez se hace fuerte la aflicción porque el Señor así lo está permitiendo, entonces luego el Señor envía en su misericordia otro juez y vuelve otra vez a suceder la misma cosa. ¿Usted está entendiendo? Bueno,
Este es el ciclo del cual yo le estaba hablando, hermanos. Es un ciclo de bendición, pero luego de aflicción, de arrepentimiento, de liberación, de victoria, luego de apostasía, luego otra vez viene la esclavitud y entonces el Señor envía otro juez y otra vez viene la liberación. Y todo este ciclo es el ciclo mucho de nuestras vidas, de la iglesia del Señor Jesucristo, y ha sido así por siempre, hermanos. Entonces, estos pueblos tienen que ser echados fuera totalmente, algo que el Señor les dijo, simplemente échalo fuera. Y cuando ellos llegan y ven, sí, pero ¿y cómo lo vamos a hacer? Son muchos, son más altos, son más grandes, están establecidos aquí desde mucho tiempo, están antes que nosotros. ¿Por qué? Porque la carne está antes que el espíritu. Entienda eso, Claro que sí. La carne es la mayor y el espíritu el menor, en el sentido en el que primero nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa. Ya esta estaba allí desde antes, pero luego viene el Espíritu, el nuevo nacimiento, y el Espíritu Santo comienza a hacer residencia en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra vida, y entonces ahora entra la naturaleza nueva, que es el Espíritu Santo, la naturaleza divina, amén, y que está ahí ¿para qué? Para mantener, no se puede erradicar la naturaleza vieja, porque todavía estamos en este cuerpo, pero sí puede quedar subyugada, sí puede quedar dormida, sí puede quedar controlada por el Espíritu Santo para que no nos dé problemas. Y así todo, hermanos, por supuesto que van a haber momentos en los cuales van a haber momentos de opresión, tal vez vamos a tener momentos en los cuales la naturaleza mala toma control de nuestras vidas, pero así todo el Señor entonces es el que nos levanta conforme a nosotros buscamos su rostro, mantenemos la fe en la sangre de Cristo, en la sangre del Cordero, manteniendo los ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo, el ancla del alma, Jesucristo, el clavo seguro, gloria a Dios, y nosotros nos mantenemos buscando al Señor y con la fe colocada no en mí mismo, sino solamente en Jesucristo y este crucificado, entendiendo que no es con ejército, que no es con espada, más con su Santo Espíritu que nos ha sido dado, gloria a Dios, gracias al Calvario. Y cuando nosotros nos mantenemos allí, hermanos, tarde o temprano el enemigo te deja ir. El Señor le dijo así a Moisés, recuerde, deja ir a mi pueblo, tú ve y tú dile al faraón. Ay, el faraón no sabe ni quién soy yo, ni quién eres tú, Señor. Bueno, tú dile así. Tú dile, gloria a Dios. Oh, berekatarabayasha. Tú dile, yo soy el que soy. Amén. Y dile de mi parte, deja ir a mi pueblo para que me ofrezca sacrificio. Oh, bendito Señor, gloria a Dios. Amén. Ahí está la situación. Es cuando nosotros le ofrecemos sacrificio al Señor. Quiere decir, la fe colocada en el sacrificio. Y esto es lo que el diablo, pero se enfurece con esto. Él odia esto. Entonces, cuando nosotros vemos estas victorias en nuestras propias vidas, las leemos aquí en los Jueces, ¿no? En estas historias, pero todo esto lo trasladamos en estas connotaciones espirituales tan grandes, gloria a Dios, amén. Entonces, vea esto, hermano, cuando nosotros empezamos a ver estas cosas en el libro de Jueces, usted llévelo al plano espiritual. Usted aprenda, hermano, a aplicar todo para su propia vida. Esta es la parte en la cual yo le voy a ayudar. ¿Por qué? Porque el Señor me ha ayudado en esto, en poder ver en la Biblia y poder aplicarlo ahora para mí, hermano, para mí. Nosotros estamos metidos en un ciclo y en algún momento solamente la sangre de Cristo puede cortar ese ciclo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos seguir andando en esta vida de gloria en gloria. Amén. Hasta que el día es perfecto. Entonces tiene que haber un crecimiento y tiene que haber un progreso. Y de repente van a haber terribles derrotas, hermanos. Entiéndelo. Vemos aquí, por ejemplo, en el capítulo 5, hay un canto de victoria. Y decimos, ay, qué lindo cuando hay victorias, ¿no?
cuando hay, y sobre todo un canto de victoria, porque la victoria, hermanos, es algo que nos lleva a cantar, que nos lleva a adorar a Dios, que nos lleva a alabarle, aleluya, oh bendito Señor, a compartir con todos los demás de que el Señor, Él es poderoso para salvar, poderoso para libertar, poderoso para llenar tu vida con su Espíritu Santo. Entonces, estos momentos de victoria, cuando nosotros vemos una victoria en nuestras vidas, espiritualmente hablando, es decir, hay un área, hay un pecado, hay una situación, hay algo en lo cual nos estaba dando problema y entonces vemos y experimentamos esa victoria por un periodo de tiempo. Eso es lo que leemos en Jueces, ese tiempo de descanso, hermano, de reposo. ¿Por qué? Y porque el pueblo empezó entonces a experimentar eso. Quiero que sepa que el pueblo aquí no está experimentando estas victorias porque se lo merezca el pueblo o porque el pueblo estuviera haciendo grandes obras o porque el pueblo estuviera tan consagrado, porque la verdad es que no. El Señor enviaba a un juez y levantaba un juez y usted va a notar allí que dice que el pueblo no estaba oyendo a los jueces. Estos jueces, les repito, eran profetas del Señor. Y no estaba el pueblo oyendo y prestando atención mucho a los jueces. Fue la misericordia del Señor, hermanos, a través de una persona, a través de un juez que fue dotado por el Espíritu Santo para entonces traer esta libertad y esta victoria. Ahora nosotros la victoria no nos viene a través de un juez, a través de un profeta tal, a través de algún pastor, a través de algún apóstol. No, a nosotros la victoria nos llega exclusivamente, hermanos, por la sangre de Cristo. Nos llega exclusivamente por el Calvario. Gloria a Dios. Todas las victorias de Cristo, todo lo que Él ganó en la cruz sobre el mundo, vencido. Él venció al mundo. Él clavó los pecados en la cruz y expuso a todos los poderes de las tinieblas. Y eso lo hizo por ti y por mí. Entonces, como Él hizo esto, amén, entonces el Señor, conforme a lo que Él ha hecho, lo que Él nos ha dado, Él sí demanda de nosotros ciertas cosas, pero Él nos da el poder para todas ellas. Entonces vemos como aquí el pueblo, ¿verdad?, canta cánticos de triunfo, pero luego después de estos triunfos vemos que sus brazos empiezan a debilitar otra vez. Esto es muy común en la vida de todos nosotros. Tenemos tiempos de gran victoria espiritual y de repente estamos nosotros como que nos agrandamos un poco. Ay, seguramente alguna cosa buena habré hecho. Ay, seguramente debe ser por mi gran consagración. Y claro, es que últimamente voy a todos los cultos. Ay, no, pero es que claro, que estoy orando y estoy estudiando. Entonces, aunque no lo decimos en voz alta, pero en cierta manera muchas veces nosotros lo vemos de esa manera. Pensamos que debo ser yo. Debe ser gracias a lo que yo estoy haciendo que estoy viendo esta victoria. Mira, si tú en algún momento tú estás creyendo correctamente y entonces estás colocando tu fe no en ti mismo, sino en la cruz de Cristo, y tú estás teniendo una victoria espiritual, amén, tienes que estar muy atento, hermano. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla acerca de eso. Si tú te crees que estás muy seguro, dice, no, estoy seguro, estoy bien, estoy afirmado, estoy consagrado, bueno, y cuando tú te encuentras en esa actitud de decir, estoy muy seguro, ahí dice, cuidado de que no caigas, ¿verdad? Cuidado de que no tropieces. Cuidado de que no te encuentres con un obstáculo ahí y no lo pudiste ver, no lo viste el obstáculo, no lo llegaste a ver, no te diste cuenta que había una piedra, no te diste cuenta que había un obstáculo, no te diste cuenta que había algo allí delante de ti. ¿Por qué? Y porque estabas mirando muy así, estábamos muy agrandados, estábamos muy ensanchados, estábamos con nuestras mentes en toda la victoria y no vimos que el enemigo también seguía rodeándonos. ¿Por qué? Porque el enemigo de nuestras almas, hermanos, él nos rodea aún también cuando estamos viviendo victorias espirituales, ¿ok? Claro que sí. Dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Él está haciendo esto aún en los tiempos de nuestras victorias también, hermanos. No es que cuando estamos débiles. Cuando estamos débiles y cuando estamos fuertes también espiritualmente. Oh, bendito Señor. Entonces,
tú observa también. Tú tienes que estar atento en los momentos en los cuales tú te sientes espiritualmente fuerte, en los momentos en los cuales tú ves que estás teniendo victorias espirituales. Gloria a Dios por eso. Amén, aleluya. Hay que dar cántico al Señor, hay que alabar al Señor por eso, por estas victorias. Pero esto también tiene que ser un llamado de atención a todos nosotros, que en los momentos de victoria es cuando más atento tienes que estar. Mira que no caigas, mira que no caigas. Esta caída, hermanos, que son estas caídas que vemos en el libro de Jueces, quiero explicarle todas estas cosas para que podamos entender Jueces mejor a medida que lo vamos leyendo. Decimos, bueno, ¿y estas caídas qué caídas son? Significa que cayó en un pecado. Bueno, estas caídas, hermanos, son caídas de la fe. Caer de la fe. ¿Por qué? Porque caer, vamos a decirle como le dicen, ¿no? Le dicen caer en un pecado. Hermano, caer en algún pecado, eso es algo que nos toca a todos. Eso a todos, hermano. No importa cuántos años tenga usted cristiano, no importa cuántos cargos tenga en una iglesia, no importa cuánto diploma tenga de teología, divinidad y no sé qué. De todas maneras, la posibilidad de caer, todos nosotros la experimentamos. Todos incluidos, ninguno excluido. Ninguno queda fuera de eso. El asunto es caer de la fe, caer de la gracia. Ahí es donde está el punto. Cuando una persona peca, comúnmente dice, ¿y qué le pasó? Y cayó. Ok, cayó. ¿Cayó a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde cayó? A ver. Es una mala expresión, ¿verdad? ¿Por qué es una mala expresión? Porque la caída, estamos hablando de la caída en cuanto a la fe. La persona dejó de creer. Una persona cae, ¿verdad? Una persona cae de la gracia, esa sería la razón, caer de la gracia, porque caer en un pecado eso es algo que todos, ¿verdad? Pero caer de la gracia ya estamos hablando de otra cosa seria, seria, seria. El caer de la gracia significa que la gracia de Dios, la bondad de Dios, el favor inmerecido de Dios, yo le estoy poniendo allí un obstáculo a eso. ¿Por qué? Porque no estoy recibiendo la gracia de Dios. La gracia de Dios no está fluyendo a mi vida debido a que yo estoy colocando mi fe en otra cosa. Por eso la palabra del Señor nos dice en Gálatas 2:20, 2:21, no frustro la gracia de Dios, o sea, no desecho la gracia de Dios. Amén. Yo estoy con Cristo juntamente crucificado, aún en fallas, estoy juntamente crucificado, aún en derrota, pero estoy juntamente crucificado con el Señor Jesucristo. Aleluya, bendito Señor. Si tú entonces, alguien te dice, no, porque tú pecaste, ya tú caíste, y ese caer hace pensar, sentir, inclusive a creyentes nuevos y a veces no tan nuevos, que esa persona ya no tiene posibilidad, como que esa persona ya no puede volver, como que esa persona ya quedó fuera, quedó cortada, y no se está entendiendo correctamente la salvación que nosotros tenemos en el Señor Jesús. Amén. Entonces, si usted no entiende lo segura que es su salvación y que para que usted caiga y caiga de la gracia, tiene que usted dejar de creer en el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, uno puede pecar, pero seguir manteniendo la fe en el Señor Jesucristo y buscar el rostro del Señor y desear la victoria. Gloria a Jesús, amén. Aquí este pueblo, claro, ellos querían victoria de los enemigos, ellos querían poder, ¿verdad? Pero al mismo tiempo tampoco hacían nada al respecto. Decían, bueno, no importa, a ver, jebuseos, quieren quedarse, quédense, heveos, quédense aquí, solamente nos pagan un tributo, un impuesto, y ustedes se quedan aquí juntamente con nosotros, somos todos amigos, una gran familia. Y así no era la situación. El Señor quería que salgan, así como el Señor quiere que todas las cosas que van surgiendo en nuestros corazones, ¿verdad? Todos nuestros problemas, todas nuestras dificultades espirituales, todo pecado, el Señor quiere que sea quitado. Amén. El Señor no quiere que estas cosas, y nosotros digamos, muy bueno, pero y si total, seguimos, es pequeño, es algo pequeño, sin importancia. No, el Señor quiere darnos victorias. Pecado grande, pecado chico, es todo lo mismo. Como sea, el Señor quiere darnos estas victorias.
Y estas victorias, hermanos, no vienen por nuestra gran consagración o por nuestras buenas obras. Esta victoria viene exclusivamente por lo que Jesús hizo en el Calvario. Amén. Entonces el pueblo aquí en el libro de Jueces no podía vanagloriarse en nada. Tenían que confiar exclusivamente en el Señor como su libertador. Entonces, aquí vemos que el pueblo tenía primero los jefes de cada una de las tribus, ¿verdad? Cada tribu tenía su jefe. Entonces el Señor empieza a gobernar ahora a través de los jueces. Después de los jueces vienen los profetas y entonces después vienen los reyes y claro, los profetas, los voceros de Dios. Con esto vamos a empezar a leer el capítulo 5 de Jueces, donde tenemos un canto de triunfo. Estos eran canciones, sí hermanos, eran cánticos que el mismo pueblo cantaba cuando veían que el Señor les libertaba de estos pueblos enemigos. Dice así, en momentos, claro, de gran aflicción, porque si ellos no pasaban aflicción, no le pedían al Señor por liberación. A veces la aflicción tiene que ser muy pesada y muy fuerte para que de verdad clamemos al Señor por ayuda, porque si no, no clamamos por ayuda, nos quedamos cohabitando con estas cosas. Dice así, la palabra del Señor, capítulo 5 de Jueces, canto de triunfo. Y aquel día cantó, oh, gloria a Dios. Yo creo que estamos un poco adelantados. Oh, gloria a Dios. No, vamos al capítulo 4. Dice así, pero los hijos de Israel, Canaán, pero vamos a ver la opresión hacia el pueblo de Israel de parte de Canaán. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor después de la muerte de Ahod. Ahod había sido uno de los jueces. Y el Señor los vendió. Escuche, ¿quién hizo esto? Y el Señor los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, y él habitaba en Jaroset Goshin. Y los hijos de Israel clamaron al Señor, porque aquel, es decir, Sísara, tenía 900 carros cerrados y había afligido en gran manera a los hijos de Israel por 20 años. Imagínense que tener 900 carros de hierro mostraba de que Sísara era un militar muy, pero muy poderoso. Entonces, pero luego vea que dice, afligido en gran manera. Es decir, Israel se había convertido en un esclavo en su propia tierra. Y entonces, esclavos de Sísara. O sea que el pecado te va llevando hacia ese punto. Primero dicen, bueno, no importa, están los jebuseos por aquí, nosotros por aquí, o quienes sea, podemos cohabitar. Hasta que el pecado empieza a esclavizar de una manera muy fuerte sobre nosotros. Entonces, ya ahora hay que pagar un precio demasiado alto. Y el pueblo dice, no, ahora ya es demasiado, esto es demasiado. No queremos esto tampoco. Dice, y gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer del Lapidot. Entonces, Débora era una profetisa, Débora también era quien, gobernaba o regía a Israel. Hay momentos en los cuales, por alguna razón, no hay un hombre, el Señor entonces levanta a una mujer. En este caso tenemos a Débora. Y este capítulo y el próximo capítulo pueden citarse como los capítulos de las mujeres. Amén, gloria a Dios. Y encontramos que la fe de Débora trajo una gran victoria y la fidelidad de Jael, otra mujer extraordinaria que destruyó un gran tirano, este hombre Sísara terrible. Estas dos mujeres fueron levantadas por Dios, hermanos, para ministerios específicos, para un llamado específico. Por lo tanto, esto derriba totalmente la idea errónea, falsa, que el Señor no llama a mujeres a predicar. Eso es un error. Pablo dijo que en Cristo no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Versículo 5. Dice, ella solía sentarse debajo de la palmera de Débora entre Rama y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel acudían a ella a juicio.
Entonces, el comentarista Williams, en cuanto a esto, dice así: había un corazón que no temblaba delante de Sísara y sus 900 carros de hierro. Ella se sentaba como juez debajo de una palmera cerca de Betel. Su tocaya, la nodriza de Rebeca, fue sepultada allí cerca de 400 años atrás. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado el Señor Dios de Israel diciendo: ve y reúne a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón? Débora, aquí ella habla como una profetisa que declara los mandamientos del Señor. Estas no son sus opiniones, estas no son sus propias palabras. Ella declara las promesas del Señor. Amén. Dice: y yo atraeré a ti al arroyo de Quizón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Esta es la promesa. El Señor entrega al enemigo en tus manos. ¿Y yo qué hago? Cree, gloria a Dios. Y Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Bueno, aquí tenemos una historia de un hombre llamado Barak, y sabemos que la fe de Barak era una fe muy pero muy débil. Él prefirió apoyarse en el brazo de una mujer que en el brazo del Señor. Por lo tanto, el Señor le daría la victoria a una mujer. Amén. Y entonces, como sea, él tenía su confianza en ella. Entonces Dios no le honró a él, sino que el Señor honra a una mujer. Gloria a Dios. Versículo 9. Y ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la honra en el camino que vas, porque en mano de mujer venderá el Señor a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Entonces, esa mujer por la cual tendría la victoria el pueblo, no era Débora. No, muchos piensan: ay, era Débora. No, era Jael. Era Jael. Gloria a Dios. Y esto, por supuesto, sería una exhortación, ¿verdad?, fuerte hacia este hombre Barak. Dice: y convocó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Eran 10,000 hombres que fueron con él. Y Eber kenita, de los hijos de Obab, suegro de Moisés, se había apartado de los kenitas y puesto su carpa hasta el valle de Zanashín, que está junto a Cedes. Vinieron pues las nuevas a Sísara, como Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor, y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros cerrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Jaroset Goshim hasta el arroyo de Quizón, un ejército impresionante. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. Oh, gloria a Dios, qué buenas palabras, ¿verdad? Y esta palabra también es para ti, bendito Señor, Dios Todopoderoso. Levántate en este día, estoy caído, no me sale, no veo la victoria. Levántate, porque en este día el Señor entregará el enemigo en tus manos. La victoria no es para de aquí a un tiempo, la victoria es ahora. Es ahora. ¿Por qué? Porque es conforme a lo que Jesús ya hizo. No es conforme a lo que yo voy a hacer. Vea, es lo que el Señor hace. Vea que dice: entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. ¡Aleluya! La verdad es que en lo natural era imposible que pudiera obtener una victoria tal en contra de estos 900 carros errados. Pero ellos no estaban actuando en lo natural, sino en el Espíritu, por el poder de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y el Señor desbarató a Sísara y a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak, y Sísara descendió del carro y huyó a pie.
Entonces, es destruido todo este ejército, pero Sísara, el jefe, él sale y escapa. La palabra hebrea para desbaratar implica una turbación sobrenatural. Lo que sucedió en esa batalla no fue algo humanamente posible, ¿entiende? Es algo en lo que solamente la mano de Dios puede realizar. Pero Barak siguió los carros y el ejército hasta Haroset Goshim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Esto fue una derrota total. Estamos usando la Biblia de Estudio del Expositor. Y no hay indicio alguno que el ejército de Israel perdiera ni siquiera un solo hombre. ¡Oh, gloria a Dios! Sin el Señor, ¿se pueden ganar algunas victorias? Sí, hermano, algunas victorias menores, pero a un precio muy, muy alto. En cambio, con el Señor, la victoria es total y no se pierde ningún hombre. ¡Oh, bendito, gloria a Dios! ¡Aleluya, aleluya! Gracias, Señor. Vea qué dice. Y Sísara huyó a pie a la carpa de Jael, mujer de Eber Quineo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eber Quineo. O sea, Jabín era el rey de Canaán. Y entonces Sísara tenía familiaridad con ellos, había una amistad. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la carpa y ella le cubrió, ¿verdad? Entonces, vemos como aquí el Señor está mostrando justamente lo que iba a hacer a través y gracias a una mujer. Saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la carpa, y ella le cubrió con una manta. Es decir, estaba cansado, acuéstate aquí, lo cubre con una manta. Y él le dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua, que tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio a beber y le volvió a cubrir. Estamos hablando de la sabiduría del Señor, ¿eh? Una lechita calentita te pone, ¿qué? A dormir, ¿sí o no? Bueno, no le dio agua como él pidió, le dio leche, y seguramente leche tibia para que le entre como un sueño, ¿verdad? Para que quede pesado ahí. Y él le dijo: quédate a la puerta de la carpa, y si alguien viniere y te preguntare diciendo: ¿hay aquí alguno?, tú responderás que no. Entonces, este gran y poderoso jefe militar de los cananeos está ahora ahí en una carpa dependiendo de una mujer. Y así son los caminos del Señor en cuanto a aquellos que se oponen a Él y aquellos que se oponen a la obra de Dios. Dice: y Jael, mujer de Eber, tomó una estaca cuando él dormía, ¿verdad?, de la carpa, y poniendo un mazo en su mano, porque seguramente estaría ella afilando su estaca, ¿verdad? Y entonces allí vemos que ella toma la estaca de la carpa y poniendo un mazo en su mano, vino a él calladamente y le metió la estaca por las sienes, aquí, y lo clavó en la tierra, es decir, acostado así de costado, le mete la estaca de aquí y traspasa la sien hasta la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Entonces Dios, quien le dio las fuerzas a Samgar para destruir con una quijada de buey al filisteo, también le dio fuerzas a Jael para poder matar con una estaca a Sísara. Estamos hablando, hermano, de mucha fuerza. No sé si esta mujer tuviera tanta fuerza, quizá no, pero ¿sabe qué? El Señor le dio la fuerza a ella, y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo: ven, y te mostraré al varón que tú buscas. ¡Oh, gloria a Dios! Y él entró donde ella estaba, y he aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Esto es lo que hace el Señor con nuestros enemigos, hermano. El Espíritu Santo nombra solamente a dos mujeres solamente en toda la Biblia como privilegiadas, como llenas de gracia, como benditas entre las mujeres. ¿Sabe quiénes son? María, por supuesto, con la venida del Señor Jesús, y esta mujer Jael. Benditas, dos mujeres benditas en toda la Biblia, María y
Jael. Gloria a Dios. Gracias a esta victoria que el Señor le da en contra de este hombre Sísara, el opresor de Israel. El Señor destruye tus opresores, hermano. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel, y la mano de los hijos de Israel comenzó a crecer y a fortificarse contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Una gran victoria. Alabado sea el nombre del Señor por siempre. Y esta es la victoria que el Señor ganó por nosotros en la cruz, y es entonces posible para ti hoy, por la fe. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por todos aquellos, Señor, que se han podido conectar hoy, que han tenido el tiempo, Señor, para estar allí estudiando juntos tu palabra. Te pido que tú nos des revelación, entendimiento, Señor, que tu palabra siga penetrando los corazones y que quede sellada en nuestras mentes, Señor, y en nuestro corazón siempre. Bendice a cada uno que está en ese lugar, a los necesitados, Señor. Ayuda, Señor, a aquel que está afligido. Ayuda, Señor, y levanta a aquel que está caído. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Gracias a todos los oyentes de Radio C4 y a todos los que están allí también a través del Facebook Live.